bienvenidos al Periscopio, aquí en el streaming de Uni TV, el programa que intentamos discutir las cosas que están dando vueltas en términos políticos, sociales, económicos en la Argentina, desde la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y hay un tema que uno diría es importante, que es este fin de semana, del cual nunca sabemos bien cuáles son los ejes de la discusión. Me estoy refiriendo a la cumbre de la Organización Mundial del Comercio, que se va a hacer aquí en Buenos Aires, el 10, el 11 y el 12 y hasta el 13 de diciembre. Y en general cuando se dan estas cumbres en cualquier lugar del mundo uno ve gente que se reúne, burócratas, ministros, empresarios y gente afuera que tira piedras, ¿no? Eso básicamente pasa en cualquier lugar del mundo, uno no sabe por qué, no le parece bien, pero bueno, siempre pasa eso y nunca terminamos de entender qué es lo que se está discutiendo en esta cumbre de la Organización Mundial del Comercio y cuáles son los puntos de tensión. A eso le sumamos que nos enteramos que algunas organizaciones internacionales que se presentaron para esta cumbre no las dejaron entrar en la Argentina o hubo muchos problemas para que estas organizaciones de la sociedad civil pudieran presentarse. Y nos hace más ruido ahí aún. Estos días están pasando un montón de cosas, arranca la cumbre el fin de semana, el domingo, y no sabemos muy bien qué va a pasar. Así que hoy vamos a hablar de la Organización Mundial del Comercio. Es por eso que estamos hoy aquí con Graciela Rodríguez. Ella es feminista, viene justamente a la reunión de la Organización Mundial del Comercio y es directora de QUIT. Es una organización brasileña de la sociedad civil que viene a proponer algunas cosas. Pero para arrancar, Graciela, te quiero preguntar, ¿para qué sirve una reunión de la OMC? Es básico, pero como ningún diario aparece, quisiera preguntártelo. Bueno, hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Me parece importante discutir esto porque es importante que la gente sepa que viene la reunión y de qué se va a hablar. La Organización Mundial del Comercio es una entidad que fue creada en 1995 para discutir las reglas del comercio internacional. Esa es una parte de la arquitectura general que organiza el mundo junto con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y el comercio mundial es un elemento de la cuestión económica macro, digamos, que es importante dentro del sistema y por eso se crea esta Organización Mundial del Comercio que viene de alguna manera a encontrar el camino de esas reglas para el comercio. Teóricamente, cuando nosotros pensamos en comercio internacional, estamos pensando en bienes, estamos pensando en mercaderías, pero no es eso solamente de lo que trata la OMC. La OMC va a tratar sobre las reglas de varios aspectos que hacen a la vida de las personas. ¿Cuáles, por ejemplo? El primero y el más importante es la agricultura. Son las reglas para el comercio agrícola, para lo que se puede vender y cómo va a ser la producción en los países. Sobre todo el tema de las ayudas internas, de los subsidios a la producción agrícola o no, y esto cómo interfiere sobre el comercio internacional. En realidad, el tema central de la OMC es la liberalización del comercio. ¿Qué significa la liberalización? Significa que vos vas a tener cada día reglas que te permitan entrar y salir de los países con menos pagos, con menos aranceles, con menos tasas, con menos, dificultades desde los países. Lo que sucede, entonces en el tema de la agricultura particularmente se juegan cuestiones importantísimas para la vida de millones de personas en el planeta. ¿Por la alimentación? Se juega la alimentación, se juega la producción de la subsistencia de millones de campesinos en el mundo, se juega la soberanía alimentaria, la capacidad que los países tienen de regular sus mercados agrícolas y sus mercados de alimentos. Entonces, es un tema central que está en la discusión de la OMC hace muchos años. ¿Y quiénes participan en la reunión? ¿Quiénes son los que...? Obviamente habrá negociaciones previas, sí, y ahí se cierra todo lo que se negoció previamente, pero ¿quiénes son los ministros de Economía, los presidentes? Normalmente es una reunión de ministros, por eso se llama reunión ministerial de la OMC. Es la reunión de los ministros de comercio normalmente de los países que van a definir lo que ya se viene negociando en grupos negociadores, en grupos de trabajo, etc. Te hago una rápida para todos los temas, para después poder entrar en algunos que son los más importantes.
La OMC entonces decía, discute la agricultura, que es un tema gravísimo, importantísimo para el mundo entero y para lugares donde viven los campesinos, sobre todo África, India y nuestros países, y América Latina, de manera en general. El otro tema importante, muy importante que se trata en la OMC es también la liberalización de los servicios. Las economías cada vez se han tornado más ligadas a los servicios. 60, 70, 80% de la producción de los países está ligada cada vez más al sector de servicios, ¿no? Está tomando un peso, todo se servifica, digamos, ¿no? Entonces, este es otro de los temas. Cuando hablamos de servicios, estamos hablando de servicios del agua, estamos hablando de servicios de transporte, estamos hablando de servicios de turismo, estamos hablando de Internet, pero esa tiene vamos a llegar ahí a un tema especial. Y estamos hablando, por ejemplo, de los servicios financieros, todos los servicios ambientales. Entonces, estamos hablando de 70% en media de la economía de los países del mundo. Otro tema importantísimo, voy a mencionar 4 o 5, digamos, le voy a poner solamente el nombre. Otro tema importante es el de la propiedad intelectual, que son todas las patentes. También esto se discute en la OMC, la discusión de cómo se organiza ese sistema de patentes que afecta los medicamentos, las semillas, la producción audiovisual, en fin, una cantidad enorme de temas que tienen a ver con la propiedad, el copyright, en fin, todos los temas ligados a quién maneja o cómo se paga a las empresas que tienen esta facilidad de la patente, el royalty. El royalty. Bueno, y un otro tema que en realidad es, digamos así, casi te diría que el corazón de lo que se discute en la OMC es el de las inversiones. Este es un tema muy polémico porque durante mucho tiempo se lo ha tenido fuera de la OMC. Va entrando por la ventana por el tema de los servicios, por el tema de las inversiones en algunos temas, pero se quiere discutir el tema en sí de los servicios y la liberalización del flujo de las inversiones en el mundo, que en realidad es el tema clave de la globalización financiera. O sea, la globalización, ¿qué es? Sino este flujo permanente de recursos y de capitales. Ahora, igualmente en la reunión, en general, son estados los que se reúnen. Los que discuten son los estados. Son los estados. Pero, y ahí supongo que habrá presiones y lobbies de algunas empresas como enormes. En realidad la OMC, ya todo el mundo lo dice, es medio vox populi, la OMC representa los intereses de las grandes empresas transnacionales. Ya ni siquiera de los estados. Ni siquiera de los estados. Porque esta es una polémica también, ¿no? O sea, y esto es una polémica no solo en la OMC, en las Naciones Unidas, en otros espacios. Digamos, las grandes transnacionales han sobrepasado el poder de muchos estados. Hay transnacionales que tienen mucho mayor producto, maneja más recursos que muchísimos estados. Entonces han tomado un peso, una importancia. Algunas personas hablan de la captura corporativa, la captura por las empresas de los estados. Otros dicen, bueno, no es exactamente una captura, el Estado siempre ha estado a favor del servicio del capital y de los dueños de los capitales, y al mismo tiempo en este momento eso significa la transnacionalización, porque antiguamente podríamos hablar a veces de élites nacionales, de grupos nacionales de poder, de presión, pero cada vez más esto se ha transformado en grupos internacionales que tienen el mayor poder. Y la concentración que ha aumentado tremendamente. Un punto más y después abro la discusión con Mario y Pía que están acá. ¿Qué papel juegan las ONGs, estas personas que el gobierno nacional, el gobierno de Argentina, no le puso trabas para que se ingresaran a la cumbre? ¿O les revocaron las invitaciones? ¿Estaban invitados y qué papel juegan? En el sistema internacional, digamos, en el sistema multilateral, la mayor parte de los grandes organismos internacionales tienen un espacio para participación de la sociedad civil. Eso se ha ganado porque muchas veces ha sido presión de
de la propia sociedad civil de muchos países que ha ido creando ese proceso, entonces ya está instituido, instalado en las Naciones Unidas, en el Banco Mundial y también en la OMC. Entonces, la sociedad civil tiene un espacio, no en los espacios negociadores, pero sí en el interior del espacio donde se realizan las negociaciones. Entonces, las organizaciones piden acreditación, y es lo que pedimos, como siempre, esta vez. Y fueron realizadas, porque es un proceso automático prácticamente, ¿no? La gente ya está acá, tiene una lista de las organizaciones que ya quieren incluirse, se pueden incluir nuevas, pero, digamos, hay ya un proceso que viene de muchos años. Y la OMC da las acreditaciones. Lo que ha pasado esta vez es una cosa muy insólita que no había ocurrido nunca dentro del espacio de la OMC. Argentina le negó las acreditaciones que las tiene que dar la OMC, que las da la OMC. O sea, revocó las acreditaciones que la OMC ya había aceptado de las personas. O sea, las organizaciones pidieron permiso, se lo dieron y el gobierno argentino no lo deja. Pero eso no deja mal parado. Pero ¿qué quiere decir la acreditación? O sea, como organizador, como país organizador, Argentina rechazó. Rechazó y dijo. ¿O rechazó las visas? No, algunas personas no recibieron visa. Son dos procesos diferentes. Además rechazaron algunas personas no recibieron la visa. Entonces, el gobierno puede darse la posibilidad de decir que alguien puede entrar o no. Entonces, le otorga visa o no. Además de eso, que algunas personas no recibieron, por ejemplo, tenemos una compañera de India que le negaron la visa, una estudiosa del tema de las patentes, en fin, del tema de la salud pública. Y además de eso, revocaron las acreditaciones de unas 64 personas exactamente que ya estaban acreditadas. Y le avisaron esto a la OMC. La OMC les dijo digamos, a la sociedad civil, a todos los que tenía acreditados, les mandó una carta diciendo, bueno, miren, a las que fueron desacreditadas les mandó una carta diciendo, usted tiene acreditación, pero el gobierno argentino le prohíbe, o sea, les ha desacreditado porque dice que vienen a realizar actos violentos. Cada vez fueron unas explicaciones diferentes. Una vez que al principio era que vienen a hacer acciones más disruptivas que constructivas, después dijeron casi que era violentos o que podían ser próximo del terrorismo, digamos, quisieron dar una visión por ahí. Y entonces la OMC le dice a la gente, mire, y nos ha dicho el gobierno que es mejor que no vayan porque pueden ser detenidos en la frontera. Entonces es la OMC que nos da el aviso, pero en el propio aviso dice que ha tenido largas conversaciones con el gobierno argentino, que está irreductible a pesar de los pedidos que se le han hecho, y bueno, tienen que comunicar que esta es la situación. Algunas personas ya han empezado, primero muchos gobiernos se manifestaron contra y se han referido al gobierno argentino para decirle que sus ciudadanos tienen que poder entrar, que no están de acuerdo con esto, que nunca ha sucedido dentro de la OMC, en fin, argumentaciones diversas desde Canadá, Nueva Zelanda, Australia, países de la Europa, en fin, ¿no? Porque hay muchas organizaciones europeas, sobre todo. Y entonces, han comenzado a llegar estas personas. Y lo que ha pasado es que digamos, están en esa lista, las detienen en el aeropuerto y justamente hasta ahora las personas que han llegado, sus gobiernos se han movido para evitar que las deporten. O para dejar entrar a Argentina. Que las dejen entrar. Han hablado con el gobierno, con la embajada, por ejemplo, francesa o la embajada brasilera, han hablado con migraciones para evitar la deportación de personas que ya estaban siendo colocadas de vuelta en el avión. Entonces han actuado los embajadores y bueno, y ahí se consiguió, no, dice nosotros nos hacemos, por ejemplo, el gobierno brasilero, que no es muy dado a relación con la sociedad civil en este momento, dijo, no, esto no puede ser, o sea, además porque está en este caso, en el caso de Brasil, por ejemplo, o los países del Mercosur, quiebra una norma que es más importante, que es la del Mercosur, claro. Que los visitantes de esos países no precisan ni visa ni nada para entrar en estos países, tenemos libre circulación, teóricamente, ¿no? ¿Y cómo pensás, Graciela, por qué la decisión del gobierno argentino de ir contra las normas internacionales de un modo tan drástico? Porque por un lado es, claro, la decisión de escuchar solo a las empresas, el lobby empresarial,
y no contrarrestarlo con el lobby de la sociedad civil, ¿no? Como una decisión que tiene que ver, voy a hablar muy argentinocéntrica, pero es como continuar la política del gobierno en general respecto a cómo establece sus lógicas de gobernabilidad, pero al mismo tiempo, en tanto este gobierno es como expresión de un nuevo estado de las derechas del mundo, ¿no? También da la impresión de que están probando algo que no es solo Argentina, ¿no? Que es un tipo de vínculo distinto que estos nueva gobernabilidad por derecha establece con respecto a la sociedad civil, que puede ser Macri o puede ser Trump, o puede ser Temer mañana, ¿no? Pero digo, si lo pensás como un desliz de la lógica argentina o que está expresando un nuevo campo de poder mundial. Esto. Sí, sí, con seguridad es eso. O sea, yo creo que es una medida que tiende primero a crear miedo en la gente, tiende a dividir a los propios movimientos sociales, porque muchos ya se fueron a sus propios gobiernos, otros tentaron medidas más generales, la prensa internacional fue muy accionada por muchas redes. Entonces, bueno, es una medida que primero tiende a atacar a los propios movimientos sociales. Pero creo que no es nada solitaria del gobierno argentino. Aquí hay un interés de ir trabajando el tema de la participación, digamos, disminuyendo el tema de la participación de la sociedad civil. Y ahora te respondo un poco lo que vos decías de que la gente no sabe muy bien qué pasa con la sociedad civil en estos espacios internacionales. La actividad de la sociedad civil en estos espacios internacionales ha sido muy exitosa en muchos sentidos. Ha parado muchas negociaciones. Está dando el tono en algunos... Por ejemplo, la propia OMC. La OMC venía en un creciendo de acuerdos que eran muy conflictivos para los países más pobres y sobre todo por lo del tema de la agricultura, y desde 2003 no consigue hacer acuerdos. Hemos ido parando permanentemente los acuerdos en la OMC. Las negociaciones climáticas también son unas que han sido muy afectadas por la presencia masiva de sociedad civil en muchos de los momentos negociadores. Entonces, digo, hay aquí, en esta onda agresiva de un neoliberalismo conservador creciente en el mundo, de buscar un camino de mermar, de crear obstáculos a la participación de la sociedad civil, que está teniendo un papel fundamental. Esta tirar piedras, como se dice, que no es tirar piedras, es un discutir los contenidos de lo que se está discutiendo, saber de lo que se está discutiendo y proponer cosas diferentes. Nunca ha sido tirar piedras, puede haber sido un evento que la policía ataca y bueno, la gente, si eran campesinos o sindicalistas, se protege, pero nunca es la tónica. La tónica siempre es discutir lo que se viene discutiendo en la OMC y tener una posición alternativa. Discutir lo que se viene discutiendo en la OMC, vamos a tratar de seguir discutiendo justamente eso en los bloques que quedan en el periscopio del día de hoy, porque si no, pasa que no se discute el fondo, se discute el color, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Pasa como pasó cuando hablamos de la reforma laboral de la ley Banelco, que nos acordamos de la Banelco, no nos acordamos del articulado de esa ley, para lo cual se comió a senadores y diputados. Graciela es brasileña, y uno dice, qué bien que habla de español. No, pasa que es cordobesa, es nuestra, después se fue hace 40 años que vive en Río de Janeiro, un poco de envidia nos genera. Pero bueno, en el próximo bloque vamos a hablar tanto de algunos contenidos puntuales de esta cumbre, como además esta cuestión de la economía feminista, porque además ella es feminista y tiene un par de cositas para decirnos. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Gracias por esperarnos. Hoy estamos hablando de la cumbre de la Organización Mundial del Comercio que se está llevando adelante en Buenos Aires. Empiezan estos días, pero cuando esté esto circulando, ya o está pasando o ya pasó. Así que vamos a darle pase a Mario, que tenía un par de cositas para comentar. Sí, no, un poco tenemos a Graciela acá, así que vamos a aprovecharla, vamos a hacerle preguntas sobre todo a ella. Yo quería solamente comentar dos cosas que tienen que ver con este, digamos, prolegómenos a la cumbre. Una que ya mencionaba Graciela, que tiene que ver con el tema de las ONG, ¿no? De las sociedades civiles que querían participar, y también acá en Argentina ha habido como intervenciones represivas. No sé si conocen el caso del Observatorio Petrolero Sur, no, que es una de las organizaciones, una ONG, una asociación civil que trabaja el tema petrolero, sobre todo en la zona sur, en la Patagonia Argentina, y que era una de las asociaciones que estaba organizando debates y demás apoyados por ciertas
organizaciones internacionales, y hace 3 días fue intervenida su oficina de una manera claramente, o sea, una oficina donde además participan varias ONG, varias organizaciones civiles, y fueron a la suya, a su oficina, y le robaron 30.000 pesos que estaban dedicados a la organización de las actividades y varias computadoras. Todo esto en el marco además del conflicto mapuche, en el cual también el Observatorio Petrolero Sur de alguna manera participa claramente a favor de las comunidades y en contra de las transnacionales y de las empresas. O sea que es un tema bastante complicado, que tiene que ver con, como decía Pía, como decía Graciela, cierto endurecimiento por parte de la forma de gobierno, de estas cumbres, de estas discusiones y demás, a pesar de que, y esto me parece como interesante, o sea, por un lado tienen un giro conservador fuerte y represivo en términos políticos y de participación de la sociedad, y por otro lado, el gobierno argentino es vanguardia en la liberalización del comercio. Entonces es una especie de contradicción, una especie de neoliberalismo, pero a su vez fuertemente represivo. Eso por un lado. Por otro lado, según se dice, yo tampoco he estado muy metido, pero en estos días han salido algunos artículos en los diarios argentinos de que durante esta cumbre se va a discutir, seguramente vos sabrás mejor, y esto es ya una pregunta que te hago, un posible acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea de comercio, según el cual, o sea, por lo menos acá en el gobierno argentino hay mucha expectativa en que esto suceda, porque como se conoce, y como decía antes, el gobierno argentino tenía es un gran promotor de la globalización y de la liberalización. Desde su punto de vista, esa liberalización va a generar mayor competitividad y va a mejorar las posibilidades de inversión en Argentina. Es la ideología clara de este gobierno. Y sin embargo se ha quedado sin mercado, se ha quedado sin interlocutores. Ellos tenían como interlocutor privilegiado a Estados Unidos, que con el gobierno de Trump no parece estar muy afín a esta forma de pensar. Y por lo tanto, en la Unión Europea hoy tiene una especie de último recurso, o sea que parecería estar fracasando, no sé, vos seguramente tenés más información de este acuerdo, pero se sabe que es una de las cosas que se va a discutir estos días. Bueno, las dos cosas. Con relación a lo del Observatorio Sur, creo que sí, es parte de esta... Creo que hay, y la sociedad civil lo está tomando así, un proceso que relaciona esta reunión de la OMC con la reunión del G20 que va a ser el año que viene, también en Argentina. El G20 es un organismo, no tiene ninguna formalidad, es un club de 21 países, entonces no es que sea un bloque o alguna cosa formal, no tiene ni secretaría ni nada, son los 20 países que se reúnen y que tienen, y en este caso la presidencia va a estar en Argentina. Entonces, y es un bloque muy importante, no porque es una reunión importante, no porque, como digo, sea un bloque formal, pero sí porque se reúnen las principales economías y se han propuesto como el primer foro económico internacional. De ahí surgen, y este grupo surge para tratar de discutir la reglamentación financiera cuando en 2008-2009, con la crisis brutal, los bancos, en fin, y toda esta cosa, se cae todo, y entonces ahí hay que buscar alguna forma de salidas. Y la invitación a los países, digamos, que en ese momento, poco tiempo después crean los BRICS, era un poco para ayudar a esta salida de la crisis, ¿no? Que tenían muchos recursos, en fin, tendríamos que hablar de otro tema. Pero digo, la cuestión es que aquí hay un proceso entre la OMC y el G20 que se elige Argentina y América Latina para esta reunión, y no me parece que sea casual ninguna de las dos cosas. Creo que aquí hay todo un proceso de desmonte de la sociedad civil latinoamericana que es justamente, tal vez, lo digo con bastante seguridad, la más organizada a nivel planetario. O sea, si tenemos que comparar con la sociedad civil africana o la sociedad civil de Asia, en América Latina la sociedad civil ha estado muy a la vanguardia en los últimos años de la organización, de la contestación a todos estos procesos, ha sido capaz de crear situaciones más o menos nuevas, los gobiernos llamados progresistas, en fin, una situación, el no al ALCA, la integración, ¿no? El no al ALCA, el no a la OMC, o sea, ha habido una cantidad de... Y entonces creo que no es por casualidad que esta globalización, esta onda neoliberal conservadora, se va a ensañar con América Latina y se va a ensañar con los movimientos sociales. Entonces estos movimientos sociales, el caso de Santiago Maldonado me parece que fue un
un señal de alguna manera de esto, la muerte del compañero que matan hace poco en las comunidades mapuches. En fin, esto es todo un proceso y bueno, tendríamos que decir el por qué, ¿no? O sea, primero son estos procesos en sí de la organización, sea de la OMC, del G20, pero aquí hay un claro proceso en América Latina de fortalecimiento del extractivismo, del fortalecimiento del papel de América Latina como productor de materias agrícolas y materias mineras y materias primas. Y esto precisa ¿qué? Precisa de la expansión de la frontera de producción agrícola y eso significa que tenemos que abrir las fronteras que están más o menos intocadas todavía, que están generalmente en las manos de los pueblos originarios. En Brasil es la Amazonia, que en la región donde viven la mayor parte de los pueblos indígenas aún y que tienen reservas que son legales para los indígenas. Y bueno, esto es lo que se está empujando, ¿no? Una frontera agrícola y minera que pueda abrir paso a estas inversiones internacionales que son parte de lo que se dice que se quiere y es parte de lo que yo estaba diciendo justamente, que es uno de los temas de la OMC centrales, la flexibilización, el libre flujo, que tengan cada vez menos dificultades para entrar y salir de los países, que no tengan requisitos de desempeño en un país para poder entrar y salir cuando quieran. Entonces, las cosas son interligadas. Este proceso represivo tiene que ver con esta garantía de seguridad para estas reuniones, pero al mismo tiempo tiene que ver con un proceso mucho más a largo plazo, que es la expansión del modelo agroexportador y exportador de recursos naturales y de mineros. Entonces, ahí te cierra toda la ecuación, ¿no? En el caso de lo que decías del Observatorio Sur, que es una entidad que ha sido muy fuerte en la discusión del avance minero en estas regiones. Con relación a lo que comentabas en la segunda pregunta, lo que va a estar en los... El acuerdo entre... Esto es una cosa que no está dentro de la OMC. El acuerdo Unión Europea-Mercosur es un acuerdo que viene siendo negociado desde 2004, un poco tiempo después de que el ALCA es anterior, pero el acuerdo con la Unión Europea viene, en fin, en distintas modalidades siendo discutido hace mucho tiempo. No hay acuerdo porque no hay posibilidades de realmente tener ventajas en el tema de la liberalización con la Unión Europea. ¿Ventajas te referís desde América Latina? Desde América Latina, sí. Ventajas para América Latina, ¿no? Y la Unión Europea también tiene su discusión en el área agrícola muy cerrada. Tiene una política agrícola de mucho apoyo a sus propios agricultores, que esto es lo que impide también las negociaciones con cualquier lugar, porque siempre se trata de abrir pequeñas cuotas, abrir pedacitos del mercado, pero las subvenciones, los subsidios al campesinado europeo y al de los Estados Unidos no se discute. No, claro. Esto es enorme. La ganadería también. Parece. La ganadería, toda la agricultura. Entonces, esto es el impeditivo de los acuerdos en la OMC, pero también en el acuerdo de la Unión Europea del Mercosur. Lo que pasa en este acuerdo en este momento no tiene mucho que ver con las negociaciones en sí, que todavía continúan con problemas aquí y allá, porque no hay cómo cerrar alguna cosa medianamente decorosa para mostrar, ¿no? Pero lo que hay es una voluntad política. Es la voluntad política de demostrar que Argentina, Brasil, todos estos los países del Mercosur han cambiado, están dispuestos a ir al mundo, quieren las inversiones, quieren hacerse cargo de esta profundización de la División Internacional del Trabajo y quieren que nuestros países se transformen realmente en el granero de nuevo, en el gran exportador de materias primas Entonces, no hay aquí un acuerdo negociador que traerá ventajas. Es una cuestión más bien ideológica. Lo estás viendo en lo que son, primero que hay secreto en las negociaciones, no ha habido mucha transparencia, pero nosotros lo venimos conociendo el acuerdo desde hace mucho tiempo y hemos ido sacando y realmente no vemos que se pueda llegar
inclusive están teniendo problemas para cerrarlo. Muchas veces han sido más los problemas por los países europeos que por los nuestros. Pero en este momento hay mucha voluntad política de mostrar... ¿Te parece que se va a cerrar, que se va a que firmar? no es absolutamente seguro, pero hay grandes posibilidades por esto, porque quieren mostrar un señal político de la apertura al mundo, como dice el gobierno de Macri, ¿no? ¿Pía? Bueno, es que no entiendo nada de economía. Bueno, pero estás hablando de negociaciones. Estamos hablando de negociaciones. Más una y de negociación eso es más una entendemos. capitulación No, para tener el título. Mientras Graciela estaba contando, pensaba también, porque por un lado está todo este conflicto que tiene que ver con las agriculturas, el campesinado, la frontera agrícola, y por otro lado también hay otro campo, me parece, de discusión dentro de la Organización Mundial del Comercio, que son las empresas de comercio digital, ¿no? Y que pareciera en principio que son como las dos puntas distintas de la economía, lo que tiene que ver con la tierra, el control de los territorios, y lo que tiene que ver con formas virtuales de acceso, y sin embargo me parece que justamente ahí, en esos dos puntos antagónicos, se está jugando gran parte de la economía del mundo, ¿no? Entonces, una pregunta a Graciela, para que nos siga contando, es ¿cómo ves este punto en el plano de las negociaciones de esta OMC? Bueno, mira, tiene también su lógica global y después su lógica particular dentro de las negociaciones. En realidad, yo creo que de lo que se trata es de una reestructuración de la geopolítica económica global. O sea, hay una disputa nueva en el mundo en términos de geopolítica, ¿no? O sea, durante la década pasada vimos un cierto movimiento hacia la multilateralización, espacios mayores de negociación, la creación de los BRICS fue una cosa importante en ese sentido del camino hacia la multilateralización de las decisiones globales. Pero en todo caso, en esta década lo que estamos viendo es de nuevo una repolarización donde se trata de una disputa sobre todo entre China y los Estados Unidos. ¿Y quién va a tener? China está ultrapasando a la economía de Estados Unidos en poquísimo tiempo, la pasa en términos de Producto Bruto. El tema es justamente que yo creo que esta disputa está llevando a la necesidad. Por un lado, China tiene, yo no sé si lo han escuchado hablar, tiene una iniciativa muy fuerte de inversiones globales, ellos llaman la ruta de la seda del siglo XXI, es una enorme inversión, dicen que va a ser más o menos como 30 planos Marshall de después de la Segunda Guerra Mundial de los Estados Unidos en Europa, o sea que es una cantidad de recursos enorme que están vertiendo en el mundo, sobre todo en Europa, en Oriente Medio y Oriente y digamos toda la región hasta la China, una comunicación vía ferroviaria desde Madrid a Shanghái, por ejemplo, es uno de los proyectos, y muchas comunicaciones desde el punto de vista marítimos que van a tener su eje en el puerto del Pireo y varios puertos intermediarios con mucho conflicto, eso también con China, con India y Pakistán, entonces toda esa región va a estar bastante conflictuada también por esto. Pero es, digamos, es una iniciativa china que va a inundar el mundo de inversión china y en gran parte África y en gran parte América Latina. Ya lo estamos notando, América Latina está inundada por capitales chinos en muchas áreas, sobre todo de infraestructura, telecomunicaciones, puertos y demás, ¿no? Y producción para la exportación justamente de lo que necesitan, que es minerales y alimentos. Eso por un lado. Y por otro lado, y ahí viene la respuesta a lo que me preguntabas, creo que Estados Unidos está tratando de jugar, o estaba tratando, y ahora lo de Trump creó un cierto ruido en la discusión, pero viene tratando de crear nuevas condiciones para retomar la hegemonía global que ha tenido, que tiene todavía, y que le dio un cierto aire en los años 70 del siglo pasado, 70, 80, con la globalización financiera. Creo que Estados Unidos venía en una lógica de perder bastante peso global y la globalización financiera les dio este empuje que
les dio varios años de retomada de la hegemonía. De aire, exactamente. ¿Y ahí Europa la mira por televisión? Europa, en este caso, la va a mirar un poco por televisión. ¿Por qué? Porque justamente la retomada ahora viene por la economía digital. O sea, la tentativa de un salto tecnológico que va a crear nuevas condiciones para la hegemonía de Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Estados Unidos en este momento tiene 5 de las 7 mayores empresas del mundo, de las 7 mayores, 5 son ligadas a la economía digital. Amazon, Facebook, Google, Netflix debe ser una de esas. Microsoft, No, Microsoft, son esas empresas. Facebook, todas las 5 mayores son las que usamos nosotros. Todas las que usamos todos. Uno donde compramos, otro lo que queremos, otro lo que vamos a querer. ¿No son las gafas? Sí, gafas. Le llaman por Google, Amazon, Facebook. Facebook, sí. Y más, ahí solamente los chinos tienen una. La Unión Europea no tiene. Claro. No tiene grandes empresas de venta vía internet, de nada. Ni mucho menos de creación de software y demás. Entonces, la China tiene ya una gran empresa que le hace alguna sombra, que es el site de compras Alibaba, que se aproxima un poco del Amazon. Entonces, esto es la disputa viene por ahí. Es Estados Unidos queriendo tomar un papel hegemónico a través de esta nueva apuesta económica que es la economía digital. Y en realidad con lo que estamos hablando, y ahí viene a la OMC concretamente, ustedes van a escuchar hablar, si se habla alguna cosa estos días, va a ser que se trata de incluir un nuevo tema dentro de los temas de la OMC. Este tema estaba muy encubierto, muy pequeño, tenía un pequeño grupo de trabajo, pero ahora se le ha dado mucha importancia y se busca, uno de los resultados de máxima de esta negociación sería tener un mandato negociador en el área de comercio electrónico. Ellos están hablando de comercio electrónico. Yo siempre que hablan así me acuerdo siempre de Paulo Freire, que es un gran educador brasilero que se conoce en varias partes del mundo, y él hablaba del lenguaje engañador. Y esto es el lenguaje engañador. La OMC usa mucho esto, ¿no? Usa un lenguaje, por ejemplo, dice liberalización, uno dice qué liberalización bueno, debe ser bueno, más libertad es bueno. No es nada de eso. Pero bueno, en el caso del comercio electrónico no están hablando de comercio electrónico, están hablando de los datos. Datos duros, datos puros, datos. Sí, Big Data. Big Data. Eso. Están hablando de lo que llaman los economistas el nuevo petróleo de los próximos años en la economía. Vamos a tener que estar, voy a tener que interrumpirte acá porque vamos a ir a un corte ahora. No me está gustando nada, debo reconocer, la reunión que empieza el fin de semana en Buenos Aires. Me asusta un poquito. ¿Antes te gustaba? No, tampoco, pero no con tanta precisión. Vamos a irnos a un corte ahora y cuando volvamos, no que correr, quiero que retomar el tema de, porque sos feminista, de qué hace una feminista en la reunión de la Organización Mundial de Comercio, qué cosas tiene para plantear específicamente en la cuestión de género. Por lo pronto, con todo lo que acabas de decir, me voy a la tanda muy preocupado y no compro nada por internet ahora. Bueno, intentamos hacer un recorrido. Arrancamos porque era la OMC, esta reunión que en estos días se está haciendo aquí en Buenos Aires. Las cosas que efectivamente se están discutiendo, más allá de las notas coloridas que por ahí en algunos medios de comunicación puedan llegar a aparecer cada vez que una cumbre de estas características se lleva adelante. Y queda un punto pendiente que tiene que ver con que nuestra invitada aparte es feminista y lleva temas de género a las reuniones de la OMC. Una pregunta que quería hacer Pía al respecto. ¿Cómo viene la bocha esa? No, quería situar un poco lo que le vamos a pedir, la intervención que le vamos a pedir a Graciela ahora, porque dentro de las actividades en relación a la Organización Mundial del Comercio hay una asamblea feminista para discutir estos temas en el que van a confluir un conjunto de organizaciones de mujeres y lesbianas, o transexuales o travestis a discutir esto. Y me parece que dentro del feminismo a veces se generan ciertas discusiones, que es por qué se dice feministas pero tienen que hablar sobre todas las cosas,
ahora también quieren hablar de la OMC, ahora también quieren hablar del mundo del trabajo, ¿no? Estas discusiones, por lo menos en Argentina, se dan todo el tiempo respecto de cuáles son los cercos en los cuales se construye la agenda de los distintos movimientos. Charlando en algunas reuniones preparatorias acerca de esta asamblea, había surgido una discusión acerca de hasta qué punto estas olas de la globalización que estaba mencionando Graciela recién, también tenían que ver en cada momento con una expansión del trabajo de las mujeres y de algún modo con una sobreexplotación del cuerpo de las mujeres y la acumulación sobre esa base. Entonces, a mí me parece que le tenía ganas de pedirle a Graciela que releas lo que estuvimos conversando hasta ahora desde la pregunta cómo afecta eso al cuerpo de las mujeres, ¿no? Cómo afecta a nuestras vidas, porque empezaste además diciendo la OMC afecta a la vida de todos. Sí. Yo diría, bueno, ¿cómo afecta a la vida específicamente de las mujeres trabajadoras, ¿no? Bueno, quiero reafirmar mucho eso. La OMC afecta la vida de todo el mundo, de las personas en el cotidiano. Afecta porque los servicios del agua, el motorista que me traía aquí ahora me decía que, no sé, en un municipio aquí cerca están empezando a recibir las tarjetas para cobranza de la energía como si fuera una prepaga, claro. ¿no? O sea, bueno, vas a tener energía cuando tenés para pagar. Y el día que se te terminó la tarjeta, esto es la privatización de los servicios esenciales, ¿no? Entonces, afecta a todo el mundo. Y esto es lo que está en juego en la OMC. La liberalización, la privatización, el hacer que las empresas puedan fluir y entrar y salir libremente de los países y no tener estos requisitos, en fin, estas complicaciones. En el caso nuestro hemos trabajado mucho encima de cuáles son los temas sobre las mujeres. El primer aspecto que nosotros hemos trabajado y que siempre se marca mucho y quiero resaltar es el tema del mercado de trabajo. La globalización financiera se ha hecho sobre la base de la incorporación del trabajo femenino en gran escala. ¿Cómo es eso? Esto ha sido muy importante para la globalización financiera. O sea, gran parte de todas las performances productivas enormes que ha habido, por ejemplo, en China, en Indonesia, en India, en México, son mercados que han atraído grandes cantidades de mujeres. Las maquilas, por ejemplo, están fundadas en el trabajo femenino. Este es más o menos el sistema, ¿no? Están fundadas en la incorporación de cantidades enormes de trabajo femenino que han sido una estrategia para reducción de los salarios, de la tasa salarial. Entonces, cuando yo digo esto, lo digo siempre, también se lo digo a los hombres. Les digo, miren, cuando estamos hablando de las desigualdades de género, que son las que permiten esta situación, porque son las mujeres que por la desigualdad de género en la cual viven en sus sociedades, son pasibles de ser incorporadas de esta manera a los procesos productivos enormes, y ha impactado, ha sido uno de los caminos que yo decía de la globalización, buscar recomponer la tasa de ganancia a partir de la sobreexplotación y en ese caso de las mujeres y bajar la tasa salarial de hombres y mujeres. Porque después en México se vio que los hombres para poder aceptar trabajos también en la máquina tenían que aceptar las mismas condiciones que ya las mujeres habían bajado el piso. Y en la China y en la India se ha visto también más o menos esos procesos. Entonces, el tema del empleo femenino ha sido crucial para la globalización y para la explotación más eficiente, digamos así, y la desigualdad de género, por lo tanto, ha sido, de hecho, un aliciente para las empresas, ha sido una ventaja comparativa, ha sido ofrecido por los gobiernos como una forma en que los capitales fueran a ganar más. Bueno, aquí hay un mercado que les puede... Entonces, esto es el tema. La desigualdad de género es eficiente al capitalismo, es promovida por el capitalismo por este motivo. Él te permite un mercado de trabajo, una cantidad de... un ejército de trabajo que está dispuesto a trabajar por menos salario porque siempre tenés la situación de la subordinación o de la situación de la vida, digamos, de la casa en que las mujeres tienen que dividirse entre una cosa y otra. Y esto nos lleva a ese segundo punto, digamos, parte del trabajo, o sea, el trabajo doméstico no pago de las mujeres es uno de los alicientes para esta situación. Bueno, esto tendría horas para hablar.
porque claro, imagínense que hace 20 años que lo vengo estudiando, entonces bueno, hay muchísimas cosas que me gustaría comentar. Pero digamos, quiero decir que esto ha sido, y nosotros hemos estado haciendo, tratando de hacer un esfuerzo grande de encontrar las relaciones entre estos procesos macro y cómo se han dado y cómo se negocian dentro de la OMC y en los acuerdos de comercio y los acuerdos de inversiones, y la vida de las personas, porque estos acuerdos han tenido impacto enorme sobre las sociedades. Han destruido los tejidos sociales en muchos lugares. El caso de México es un ejemplo, en fin, un modelo de lo que se... Han destruido los tejidos comunitarios. Pero ahí, perdona que te interrumpa, porque ahí tendríamos que pensar entonces el tipo de crímenes y de violencia de género en Ciudad Juárez en relación a la maquila, Por eso ¿no? lo estoy diciendo, o sea, este es el tema, ¿no? El feminicidio es un producto de esta liberalización comercial. Las sociedades desorganizadas, los tejidos desagregados, expulsan a las personas, han expulsado a las mujeres en situaciones de mucha vulnerabilidad, porque las sacan de su situación de seguridad, digamos, de ámbito comunitario, familiar, las llevan hacia lugares como Ciudad Juárez, que es un ámbito totalmente inhóspito, donde el tráfico era la forma de control del territorio, y en esos lugares han sido víctimas de la mayor de las formas de violencia, que fue esta forma del feminicidio que se le da de alguna manera forma en Ciudad Juárez, ¿eh? Pero es producto totalmente de este tipo de cosas. Entonces hemos estado tratando de relacionar las tramas que hay entre lo económico financiero y la vida y la violencia contra las mujeres. Y había algo más que habían trabajado también, que tiene que ver con una cuantificación del trabajo no pagado de las mujeres, y eso no tanto viéndolo en el beneficio de los hombres, sino en beneficio de la acumulación capitalista. Bueno, esto hay algunos autores que han hecho trabajos magníficos sobre el tema de la domesticación del trabajo de las mujeres desde la acumulación capitalista, ¿no? Silvia Federici, por ejemplo, es una de las que ha trabajado y tiene un trabajo muy interesante sobre ese proceso de cómo el trabajo, tal vez todos los autores, inclusive Foucault, Deleuze, han trabajado con el tema de la acumulación del capitalismo por el colonialismo. El segundo pie es el tema del tráfico de los esclavos, y ella le agrega el tercer pie es la domesticación del cuerpo de las mujeres y la división sexual del trabajo como forma de retirada de enorme cantidad de recursos, de creación de riqueza que se realiza en los hogares y que ha ido a formar parte de esta acumulación. La división sexual de trabajo para mí es clave de las sociedades, es clave de nuestras sociedades. Es clave por varios motivos, pero bueno, digamos, ha sido parte de ese proceso. Y lo que decías es que algunos feministas, a pesar de que muchas no queremos mercantilizar más los trabajos, hacer que la vida se torne más mercantilizada, más financierizada, todo se hace por dinero en nuestras sociedades, a pesar de no querer eso, muchas hemos estado tratando de encontrar la relación de la producción. Y por ejemplo, en un país como Brasil, la producción del trabajo doméstico en horas trabajadas, como si fueran pagas como horas trabajadas, no como una ingeniera de la Petrobras que trabaja en su casa. No, a partir de una hora de trabajo de una empleada doméstica, estas horas trabajadas, según el censo del Instituto de Censos de Brasil, da un valor aproximado próximo al 13 al 15%, que es prácticamente lo que produce la agricultura brasilera. Es muy impresionante. Es muy impresionante ese dato. Y tengo otra consulta sobre esto. Digo, ¿cómo estas discusiones, y te pido cierta brevedad porque nos quedan un par de minutos nada más, estas discusiones se pueden insertar en la cumbre de la OMC? ¿Cómo se materializan ahí? Bueno, mira, nosotros hemos trabajado también, como te digo, mucho en los temas, por ejemplo, de los servicios, que son esenciales para la discusión del combate a la pobreza, de todas las desigualdades, y el hecho de que los servicios esenciales, por ejemplo, son fundamentales a la hora de pensar que las mujeres puedan liberarse de sus trabajos más cotidianos para poder decidir su vida o hacer su vida de trabajo. Entonces, este es uno de los temas que más hemos buscado incidir, ¿no? El tema de los servicios públicos, la liberalización de los servicios, del agua, de la educación, de la salud, de los servicios básicos que el Estado debería proveer y que cada vez más van pasando para para los servicios, para el sector privado, y dejando de cumplir un papel
de redistribución en la sociedad. Las políticas de cuidado, en ese sentido, nosotros también hemos estado tratando de incluir este debate, serían una forma de la redistribución, porque vos armás procesos que puedan incorporar a las mujeres de una forma diferente. Nosotros estudiábamos, por ejemplo, el caso de la privatización del agua en la ciudad de Manaos. Es terrible lo que significa para la vida de las mujeres, porque no pueden trabajar, porque tienen que estar esperando el agua en su casa, alguien tiene que estar a las 2 de la mañana, a las 5 de la tarde, hasta que llegue el agua y ponerla en un balde. Entonces, los impactos sobre la vida de las mujeres y de las personas de estos procesos son enormes. Esto es lo que hemos tratado más de lo que tratamos de influenciar. Algunas de las negociaciones, pero en realidad, bueno, y ahora tratando de cerrar, digo, el tema es que el conjunto de los temas de la OMC son problemáticos. Porque si no es por el tema de las medicinas, de la salud, de la privatización de la salud en sí, o del precio de los medicamentos, por el precio de las semillas para garantizar la alimentación, por el precio de los alimentos, en fin, hay una serie tan grande de aspectos que entonces nos estamos enfrentando al conjunto de las negociaciones de la OMC. Nosotros creemos que hay que tener reglas para el comercio internacional, sí, para un comercio justo y no para esta división internacional del trabajo que viene profundizando las desigualdades más atroces que hay en el mundo. Y que de hecho viene trayendo más miseria para la gente, ¿no? No viene funcionando, no estaría funcionando. Graciela Rodríguez, te queremos agradecer mucho que hayas estado aquí hoy en Periscopio con nosotros. Usted está en su casa y todo lo que ve en su casa está vinculado a la reunión del OMC. Todo, absolutamente todo. Así que preste atención, porque si no se va a quedar discutiendo, pedaleando el aire como pasa habitualmente. Nos vamos a un corte ahora y enseguida volvemos para el último momento del Periscopio del día de hoy, donde nos quedamos solitos con Pía y Mario. No se vayan. Hacernos una propaganda del libro. Graciela, esto para que lo mostremos sobre el final del programa. Hoy estuvimos todo el programa dedicado a hablar de esto que va a pasar en Buenos Aires en estos días, este encuentro de la Organización Mundial del Comercio, ¿sí? Que es un tema muy importante y que, como bien decía Graciela hace un rato, afecta todo lo que vemos todos los días alrededor nuestro y probablemente algunas cosas que se van definen para futuras generaciones. Pero también es cierto que nosotros vivimos semana a semana, van pasando cosas cada una de la semana, algunos dirían, es la coyuntura, hermano, es la coyuntura estúpido, diría en algún momento de la selección de Estados Unidos. Pero ¿qué pasó en esta semana? ¿Qué hechos relevantes podemos tomar de la semana? Y nos vamos un poquito a la Organización Mundial del Comercio, que seguramente termina siendo más relevante a la larga. A largo plazo. Pero es que yo no desligaría algunas cosas que pasaron en la semana de esa cuestión, porque me parece que algo de lo que estuvimos conversando hoy es las nuevas estrategias de un neoliberalismo que entra en una nueva fase de construcción de sus lógicas de poder incluso y de gobierno, y donde me parece que en el caso de América Latina tiene una centralidad enorme en ese dispositivo, en esa nueva lógica de poder, el aparato judicial. Si uno recorre las noticias de la semana se va a encontrar con que pasamos más tiempo hablando de fiscales, de jueces, de encarcelados, que de otra cosa, es decir, se está sustituyendo una escena de la política por otra escena que es la escena judicial, ¿no? Entonces, a lo largo de esta semana pasó desde la absolución de Milagro Sala en un juicio totalmente absurdo, que era el llamado juicio de las bombachas, por amenazas, que fue absuelta, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de avalar lo que venía haciendo la justicia de Jujuy respecto del otro juicio de Milagro por el que está presa, pero al mismo tiempo diciendo que hay que cumplir la recomendación de la Comisión Interamericana de Defensa de Derechos Humanos, y trasladarla a un domicilio fuera del penal. De nuevo tuvimos resoluciones de juicios por lesa humanidad con modos menos alentadores que los que había sido los de la causa ESMA la semana pasada, y como corolario de todo y de gran impacto, que es la resolución de Bonadío de encarcelar de noche, en un horario totalmente absurdo, a Zanini
y un poco más, unas horas después, a Delía, procesar y pedir el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner y procesar a otros exfuncionarios o militantes vinculados al tema de la causa derivada del acuerdo con Irán, ¿no? Por juzgar a todos ellos por traición a la patria, ¿no? Después de ese escenario se abrieron muchas discusiones, incluso periodistas que en general no critican a las decisiones del gobierno reaccionaron alarmados respecto de que se estaba trazando, que ya lo habían empezado a decir con el encarcelamiento de Vudú, que se está pasando un límite que no es sensato pasar, que es abrirle las manos a ciertos sectores del aparato judicial para que ejerzan una especie de neodictadura con papeles más o menos falaces. Pero pone todo en una situación bastante abismal, me parece, en la política argentina, donde cerramos la semana sin saber cómo se va a seguir transitando, porque además no se debería desligar. Por eso ligaba esta ofensiva judicial con respecto a lo que veníamos charlando antes, de una nueva estrategia de poder del capitalismo contemporáneo, porque me parece que no se puede desligar eso de las reformas que están discutiéndose en el Parlamento y de la situación de relativo impas que tienen las reformas, donde todavía Cambiemos, el gobierno no tiene la mayoría para sacar la reforma previsional y la laboral, donde el día miércoles había habido marchas masivas, había habido paros y se venía una escalada de conflictividad social y algunos legisladores que frente a esa conflictividad social no tienen ganas de votar algo como la reforma previsional, ¿no? En ese contexto aparece Bonadío, con su capacidad de regenerar la escena, poniendo como dato central el procesamiento y el pedido de desafuero perdón, no el procesamiento, sino el pedido de desafuero y de prisión de Cristina Fernández de Kirchner. Mario, ¿qué semana? Sí, no, sobre todo estos últimos acontecimientos, ¿no? Como decía Pía, es como ponen la dinámica política en un lugar, en un escenario muy imprevisible, ¿no? La verdad. Yo creo que también tiene que ver, un poco como decía Pía, también de alguna manera con la discusión sobre la OMC. Tiene que ver, creo yo, con qué tipo de sistema político, de institucionalidad. Básicamente es una discusión sobre la democracia. Sí. ¿Qué tipo de democracia es la que estamos viviendo, la que se viene? Y me parece que es un desafío enorme para poder pensar qué tipo de intervenciones, qué tipo de reacciones sociales, institucionales, qué tipo de reservas hay para afrontar, como decía, una situación que es muy impredecible. Yo creo que ahí hay dos caminos posibles. Uno, el de como ver lo que sucede, los sucesos, desde una cierta coherencia absoluta. Es una posibilidad. Insisto, me parece que tenemos que afinar las formas de interpretación, porque, como te decía, por un lado está esta posibilidad de ver todo como una coherencia, todo digitado, todo articulado desde un poder un poco unidimensional, en donde estaría, en este caso, el Poder Ejecutivo, con sus roscas y sus entrelazados con el Poder Judicial, con los servicios de inteligencia, que son un elemento clave en toda esta discusión, en función de, bueno, dinámicas de distracción por un lado, dinámicas de, ¿cómo se puede decir? De apriete también, ¿no? De apriete respecto de ciertos actores que, como Cristina, ahora iba a entrar al Senado y se iba a convertir en un polo determinado. Uno puede verlo así. También hay otra posibilidad, yo creo que es lo que tenemos que ver en los días que vienen, que en realidad ese poder hoy, esas formas del poder institucional, entran dentro de dinámicas caóticas, de internas cruzadas, en las cuales se abren dimensiones y se abren procesos y se abren conflictividades que no están tan claras desde dónde son articuladas o que quizás sean articuladas de manera más compleja, ¿no? En este caso, Bonadío es un actor en sí mismo. Es el segundo procesamiento, el segundo caso que él lleva adelante por fuera de las dinámicas judiciales y políticas que hasta ahora se venían llevando adelante, ¿no? Que en general eran por procesos de corrupción, por procesos más bien lo más tradicional. Este es el segundo. El primero, como se acuerdan, fue el procesamiento de toda la cúpula del Banco Central y del Ministerio de Economía y también de la Presidenta por el famoso dólar a futuro, que también es parecido en este sentido. Es una judicialización de un proceso político muy claro. En este caso se lo acusa a altos funcionarios del gobierno anterior por traición a la patria, a partir del memorándum con Irán. Y yo creo que es un gran problema, ¿no? Es un gran problema porque no hay antecedentes al respecto y sobre todo lo que abre hacia el futuro, para el gobierno actual, para cualquier gobierno
que haga medidas, el memorándum congresal fue votado por el Congreso, con lo cual se está juzgando una medida política avalada por todo el sistema político. Mario, ¿vos lo ves a Bonadío actuando solo? No, yo no lo veo actuando solo. Tampoco, no lo veo ni actuando solo, ni actuando en total coordinación con Macri, con el presidente, con los ministros. Me parece que es... yo tiendo a pensar que es una dinámica más compleja, en la cual va a haber que ver cómo se despliegan los actores. Creo que tiene cierta funcionalidad para el gobierno, como dijo Cristina ayer en su conferencia de prensa, de tapar ciertas discusiones económicas que no están cerrando, de disciplinar y demás, pero a su vez también veo que es un proceso que largado así va a poner en jaque a casi todo el sistema político, porque cualquier medida que se tome también puede ser judicializada cuando el actual gobierno ya no tenga el poder. Entonces, por eso, lo que sí me parece que, para no dejarlo totalmente abierto, sí es una pregunta muy fuerte por la gobernabilidad contemporánea, de qué se trata esta democracia, digamos, y cómo los actores pueden funcionar de una manera más allá de los marcos, digamos, establecidos, ¿no? Es un poco por eso decía, lo reenvío también a la cuestión de la discusión de la OMC que tratamos durante todo el programa, porque también las discusiones económicas y del comercio mundial y demás perforan, atraviesan las lógicas de decisión estatales más tradicionales. Yo creo que en este caso también está en juego algo de ese punto cuando se autonomizan de una manera tan clara poderes como los judiciales, juegan su propia lógica y a partir de ahí negocian con los poderes políticos ciertos términos de impunidad, de acuerdos prebendarios. Es un funcionamiento mafioso, claramente. Entonces, habrá que ver, y habrá que ver también qué papel juega, y eso es una pregunta para todos nosotros. Ahora, me parece que va a haber dinámicas de movilización, precisamente la reacción social de todo sentido, ¿no? Ya tanto en la calle como en las discusiones públicas que haya, los medios de comunicación, los diferentes referentes simbólicos de la sociedad, pero realmente se está jugando al límite, ¿no? Estamos en un momento muy complejo. Me quedo con esta idea que plantearon ambos, de alguna manera, de cierta incertidumbre con respecto a lo que vendrá. A lo mejor estamos entrando en una era de la posjusticia, como en el periodismo se entra en la posverdad, porque en definitiva siempre hubo negociación, siempre hubo acuerdos, pero hay procedimientos que llaman mucho la atención por su desprolijidad, por su falta de sustento jurídico en este caso puntual. Así que esta cuestión de la incertidumbre de un gobierno que, por otra parte, se pensaba para generar certidumbre, y quizás el futuro gobierno se podrán juzgar protección a la patria, bajar jubilaciones, pagar a los fondos buitres, privatizar empresas nacionales. Uno hacer no lo sabe. Acuerdos raros en reuniones de OMC. Por ejemplo, acuerdos en la OMC pueden ser también catalogados como protección a la patria. Se genera ahí un tema que retomo lo que decía Mario, es preocupante hacia el futuro. Señores y señores, nos retiramos, nos encontraremos la semana que viene aquí en Periscopio. No se vaya, quédense en UniTV, que lo que viene ahora nos va a poner mucho más contentos.